Iniciamos el programa Tiempo Presente de TAK Televisión Online y Nortevisión. Hoy vamos a entrevistar a una persona canaria, escritor, poeta, Juan Pérez Santana, que tengo aquí a mi derecha. Bienvenido al programa. Sí, hola, buenas tardes, gracias. Y nos acompaña, como siempre, Carmelo González. Vamos a ver, Juan, cuéntanos un poco, eres canario, un poco tu semblanza, para que los telespectadores te conozcan un poco más de lo que ya te conocen, pero y nos hables un poco de tus poemas. Bueno, pues, a ver, yo nací un 25 de mayo del 64, que ya ha corrido... ¿Ya ha corrido algo? Sí, sí. Y nací en Las Palmas, me crié en un pueblito que adoro, Agaete, concretamente abajo en Las Nieves, de donde es toda mi familia. Y bueno, pues la juventud la pasé luego aquí en Las Palmas, empecé a estudiar y demás, y luego ya me dediqué un poquito al tema de la poesía. Me dediqué de cara al público, porque desde pequeño siempre he escrito. Lo que pasa es que yo creo que como la mayoría de nosotros, lo vamos guardando en un cajón, claro, y ahí se va olvidando. Y empecé por las redes sociales. Un día hice un comentario poético y me dijeron, oye, ¿tú eres poeta? Gustó No, la no. cosa. Oye, pues, ¿por qué no escribes algo? Y ahí empezó mi periplo por este mundo de la literatura, por este mundo de la poesía, dejándome a conocer, en parte por culpa de aquí, del caballero que tiene justo a tu izquierda, que los conocí, tenían un grupo poético, y un día me invitaron a subir a un escenario con todos ellos. Bueno, no se me cayó el pelo porque ya no tenía, pero ahí empecé a andar con pie fuerte, con pie firme, con la ayuda de ellos también, por supuesto, que me han ayudado muchísimo. Aquello fue el bautizo de fuego, ¿no? Sí. ¿Qué te llevó, Juan, a escribir? Dices que empiezas a escribir de joven. ¿Qué inquietudes son las que tenías tú en ese entonces cuando empiezas a escribir? ¿Y cuándo te planteas en serio de que puede ser una realidad el hecho de publicar un libro, que ya no es uno, son dos? Sí, ya hablaremos de ello, sí. Pues mira, como bien te dije, desde pequeñito, pero quizás cositas cortas para las amigas, para los familiares y demás. Yo creo que los que escribimos lo llevamos desde pequeño. Muchas veces pues lo exteriorizamos y otras veces pues no. Conozco personas que han empezado a escribir de mayores. De mayores. Y son... Por aquí ha pasado alguien. Sí. Me supongo que hablamos también de la misma persona. Sí, Paqui Santana. Exacto, que por cierto presenta en breve su libro. Es verdad. Afortunadamente. Más mayor, sí. Y bueno, ¿cómo empecé a andar fuerte? Ya te digo, por culpa de... Por culpa de Carmelo. Sí, uno de ellos. No. Porque yo ni me imaginaba publicar un libro, para nada. O sea, eso era algo fuera de mi entorno normal. Perdona, Juan, con lo cual podemos decir, para que los telespectadores lo escuchen, lo oigan, que la poesía contagia. Sí, por supuesto. La poesía contagia. La poesía contagia. Sobre todo la forma que nosotros tenemos de hacer la poesía, que la teatralizamos, que hacemos partícipe al público. Entonces, no es la típica poesía antigua, que era lo que comentábamos antes. Yo la primera vez que en mi trabajo dije, no, que me voy, que tengo una actuación. Es que canta, digo, no, recito poesía. Qué aburrimiento, ¿no? Claro. Digo, ¿por qué? No, un escenario, un tío con un atril, un libro leyendo. Entonces le mostré un vídeo de cómo nosotros hacemos poesía. Y hoy en día es uno de mis seguidores favoritos. A donde quiera que voy, ahí está el hombre, que por cierto le mando un saludo. Pero sí contagia. Pero contagia
porque los sentimientos son contagiosos y llegan al alma, llegan a la persona. Claro, es lo que decíamos antes, que fuera de cámara, que no es lo mismo si tú coges ahora mismo a un Rubén Darío, a un Lope de Vega, a uno de estos que efectivamente, eso es poesía, muchas en castellano puro, perfección total, y quizás eso es lo que ha alejado un poco, o a la gente, o al ciudadano de a pie no le gusta, ¿no? Salvo unos determinados. Sí, la poesía, más que la poesía, la literatura, es la cenicienta, perdón, la poesía es la cenicienta de la literatura, ¿no? Sí, bueno, es que primero no es fácil escribir un prosa, es mucho más sencillo que escribir poesía, eso está claro. Hombre, los clásicos, hay algunas cosas que son inmediatas y otras que están en el estilo de esa época, y claro, una cuestión es leerlo 2 o 3 siglos después, en realidad lo tienes que traducir casi, exacto, aunque sea el mismo castellano, porque ya no es lo mismo el contexto, ¿no? Pero, y de hecho antes tenían unas métricas muy estrictas y tal, y ahora la poesía actual es más libre, ¿no? Exacto. Sí. ¿Cuál ha sido tu referente? De todos los escritores, de todos los poetas, ¿cuál ha sido tu referente? Bueno, seguramente más de uno, ¿no? Sí, más de uno. Ya has nombrado a Darío, por ejemplo, a López de Vega. Quizás un poquito de cada uno. Es un poquito haces un compendio de todos ellos. De todos ellos. Y siempre te quedas con algo de cada uno. De la esencia de cada poeta. Y lo adaptas a tu óptica. Efectivamente, son grandes maestros que siempre hay que leer, y a los que nos gusta la poesía, pues no paramos de seguir leyendo, pero sí, hay un poquito de cada uno, el cual me siento identificado, y lo utilizo a la hora también un poco de yo hacer mi poesía. Claro, o sea, son unos referentes en el cual yo... ¿Y cuándo te decides a escribir? A meterlo ya en el libro que les quiero presentar, el desván de mis musas y las plumas también lloran. Yo quería preguntarle... 2 magníficos libros de poemas de Juan que les recomendamos. Sí, ¿Cuándo empezaste a decir, bueno, lo voy a sacar del cajón, porque siempre se guarda, y lo voy a sacar fuera, hacia el público? Y permíteme, Juan, la pregunta esa, y además... Dinos el por qué las plumas también lloran y no otro título. Bien, a raíz de la primera vez que subí a un escenario, yo la verdad que subí como un flan, allí con los consejos de los amigos, recité, y cuando bajé casi me caigo. Entonces vi la aceptación del público al poema que había hecho en ese momento. Eso, la ayuda y el ánimo de los compañeros, pues me hizo que a los 8 meses sacaran Las plumas también lloran. Las plumas también lloran, ¿vale? Yo le puse ese título en especial porque opino que cada gota de tinta que cae en el papel es una lágrima, es un sentimiento. De amor, de desamor, de odio, de fantasía, un poquito de todo. Entonces, por eso las plumas también lloran esa gota de tinta para poderla plasmar en el papel. Sí, es muy bonito la motivación. Y bueno, y supongo que seguirás escribiendo, ¿no? Pues sí, sigo escribiendo, sigo moviéndome un poquito por las redes sociales, preparando cosillas. Ya tengo preparado 2 libros de poesía más, a ver si lo podemos sacar. Tengo preparado un libro de narrativa y me estoy, aparte de la poesía, me estoy implicando un poquito en el relato erótico. Hombre. La gente pues me ha demandado un poquito eso no solo de la poesía erótica que hacemos, sino, oye, ¿te atreverías a hacer un relato de tono, más picante? Sin sobrepasar la vulgaridad, por supuesto? Claro. Y ahí estoy también haciendo mis pinitos y bueno, manteniendo cositas, a ver si sacamos también algo de... Lo leeremos, pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que has dicho,
que creo que es muy interesante, y es que cuando recitas esas poesías, la interpretas. Es decir, leer una poesía, incluso un clásico, de forma monótona, probablemente estropea en parte la poesía, o por lo menos la deja neutra. Si la interpretas y le das emoción y es una interpretación añadida a la letra, parece que le da más cuerpo a la poesía. Aparte de eso, a ver, la poesía pura, como comentábamos, el público es muy estrecho, muy poquito, Claro. ¿sabes? Entonces nosotros cuando teatralizamos la poesía o le ponemos esa música de fondo, hacemos partícipe al público, llega más. Es la misma poesía, ¿vale? Claro. Pero con la particularidad de que la embellecemos. Exacto. Entonces llega a más público, llega a cualquier tipo de público. Jóvenes, mayores, gente que entiende de poesía, gente que no entiende de poesía. Nos ha ocurrido en más de una ocasión de decirnos cuando acabamos de actuar, mira, yo de poesía no entiendo nada, pero acabas de recitar esto y me ha llegado. Me ha emocionado. Porque realmente es lo que decías antes, ¿no? Entiendo, y ahora me voy con el otro. Cuando tú recitas como tú lo has escrito y tienes ese sentimiento ahí vivo, lo estás transmitiendo. Claro. Y eso, sabes, Juan, que vamos, yo también recité 6 meses antes que él, o sea que la primera vez que lo hice, vamos, tú dices, bueno, yo creo que perdóname, José Luis, me decían, oye, Carmelo, simplemente tienes que leer 2 poemas. Y yo fui el que dije, no, si te pones a leer, estás pendiente de la lectura, bueno, claro. Te lo comenté también a ti, Sí, Juan, claro. Estás pendiente de la lectura y no estás expresando esos de la sentimientos. expresión. Pero fíjate, las plumas también llora, que lo has definido antes muy bien, cada gota de tinta Como una es como una lágrima, un sentimiento. Ese salto al otro lado, en tu segundo libro, El desván de mis musas, ¿tiene algún nexo de conexión? Sí, a ver, yo siempre digo que yo escribo porque mis musas vienen y me dictan. O sea, soy quizás el nexo de unión de esos sentimientos de mis musas al papel. Una noche estaba soñando de que me encontraba en un desván, sentado en un sillón, y estaba leyendo un libro con las páginas en blanco. Hombre. Y miré alrededor y vi musas volando a mi alrededor. Entonces cuando me desperté me acuerdo, digo, oye, estaba en el desván con mis musas. Y eso es el título de mi segundo libro. O sea, El desván de mis musas. Qué interesante. Sí, de la inspiración que está ahí en el desván, pero que se va bajando poco a exacto, poco. sí. Y que con esas plumas, Con esas Con plumas, esas plumas y que su gotean gota, sentimientos. hace un segundo libro. Sí. No, yo lo que decía antes era que lo de leer la poesía o interpretarla viene a ser como cuando cogen una partitura musical y depende que el director que dirija la orquesta no suena exactamente igual, a pesar de que las notas pues son las mismas. Es decir, necesita una interpretación adecuada para darle su brillo. Efectivamente, sí. Igual pasa con la poesía, Claro. es lo que comentaba antes. Yo cuando recito mi poesía, la recito tal cual la escribí, con ese sentimiento. Claro. A lo mejor voy a recitar algo de Carmelo y no lo hago igual que como lo haría él. Claro. Sí, pero eso nos pasa a todos. Vas Sí, a sí, recitar sí. de otro y te pasa que es imposible. Hablando de partituras, Sí. Juan, yo creo que nos tiene que comentar algo de alguna partitura, o sea, alguna de sus letras figuran ya también en alguna partitura, ¿no? Se le ha puesto música. Sí, bueno, precisamente estas navidades pasadas salió a la luz un poema que hice sobre un villancico de Navidad en Gran Canaria, y con un amigo, Juan Luis Granado, le puso música canaria, y lo grabamos para difundirlo por ahí. La verdad que quedó precioso, no porque el poema solo fuese mío, sino la musicalidad que le puso Juan Luis, la voz de Ángel Magín o Ángel Pitera, como se le conoce en el argot folclórico, y la verdad que salió algo muy bonito. Anteriormente habíamos hecho cosillas, pero
de otra índole. O sea, ellos cantaban y tocaban un villancico conocido y yo de ese villancico pues sacaba un poema, acorde más o menos. Pero esta vez no, esta vez es todo nuestro, la letra es toda mía, la musicalidad de Juan Luis y la voz de... Y la voz de Juan Luis y de Ángel Pitera. Un poquito es, para que el público, el telespectador lo entienda, yo recito una parte del poema, ellos la cantan, vuelvo otra vez a recitar un poquito, a ellos la vuelven a cantar y así pues sí, salió Navidad en Gran Canaria. Hay un maridaje entre varias artes. Exacto, sí. Y diferentes palos del folclore canario, como el tajaraste, la isa, la folía. Sí, porque otra de las cosas que nos tienes que hablar es de tu vuelco sobre la cultura canaria y por lo tanto también en tu poesía pues se reflejará pues, todo esto, sí. una influencia fuerte de nuestras islas. Sí, yo soy un pequeñito defensor de la cultura canaria. Siempre estoy tratando de inculcar, yo por ejemplo por las mañanas yo no doy los buenos días, yo digo Tifagüín. Al principio decía Tamaragua que la famosa Mara González desvirtuó tanto diciendo que Tamaragua significaba buenos días y no significa buenos días. Tamaragua es ahí el huésped y se le respondía a San Sofí, bienvenido al huésped. Pues yo todos los días por la mañana en mi trabajo, cuando llego a algún lado, o esta tarde, cuando llegué, mi saludo fue Tihualén, que significa buenas tardes. Todos los días por la mañana digo Tefawin, que significa buenos días. Y por la noche, cuando me despido de la gente, le digo Timensiwin. Utilizo mucho el Facebook, sobre todo para eso, para ir lanzando palabritas canarias y que la gente pregunte, oye, ¿qué significa? Y le digo el significado y ya empiezan, no solo gente de aquí, sino gente de Sudamérica. Ya no me dan los buenos días, ni las buenas tardes, ni las buenas noches. Hombre, es una curiosidad interesante, ¿no? Porque aunque en el lado de África pues el bereber se sigue hablando como lengua viva, me imagino que los matices que tendrían los canarios originales pues tendría sus cosas distintas y se han ido, desgraciadamente, se ha ido perdiendo, ¿no? Quedan restos, pero se ha ido perdiendo. Sí, lamentablemente aquí no somos como en otros sitios que bueno, la cultura la tienen muy arraigada y tratan de enseñársela a los más jóvenes. Aquí nos hemos olvidado un poquito de ella y lamentablemente... ¿De quién crees que es el responsable de que eso no ocurra? ¿O quiénes pueden ser los responsables de que eso no ocurra, de que eso no se recupere? De que, no como lengua, porque no es necesario, pero como cultura popular sí, o sea, los niños de hoy seguramente te oirán hablar y dirán, ¿y este no hombre que están diciendo? O sea, ¿cuáles son sus orígenes, etcétera, ¿no? Se ha hecho poco desde todos los ámbitos, desde las instituciones. Sí, tanto políticos como culturales, porque, a ver, aquí los políticos como que se han olvidado un poquito de la cultura canaria, ¿vale? Yo me acuerdo cuando estudiaba, dábamos la historia de Canarias. Claro. Hoy en día la historia de Canarias es el 30 de mayo, entre comillas. Y entre comillas. Te pones el cachorro y ya está. Pero incluso trozos de la historia de España se han quedado también en poquitos. Exacto, sí. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249.
Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos haciendo la entrevista a Juan Pérez Santana, escritor, poeta, defensor de la cultura canaria, que nos está contando un poco su periplo vital y sobre todo el asunto de su poesía y las virtudes y las dificultades que escribir poesía tiene en un mundo como el nuestro. Pues sí, bastantes dificultades, sobre todo para poder llevar los libros a la calle, que la gente los conozca, poderlos vender al fin y al cabo. Sí. No es que vayamos a comer de ellos, pero sí por lo menos yo, en mi caso, que hago autoedición, recuperar la inversión de esos libros, que es bastante difícil. Sí, porque no parece que haya muchas ayudas oficiales no, ni, la verdad que, ni de instituciones. Yo no he encontrado ninguna y he movido muchas y he tocado muchas puertas, he movido muchos palos, he hablado con muchas personas y bueno, Juan Pérez Santana lo conocen mis seguidores, mi gente de Facebook, mi círculo de personas cercanas. Pero claro, no tiene un nombre y un apellido famoso como para lanzar un libro. Hay que hacer siempre una inversión, siempre hay detrás una cierta cantidad de dinero necesaria. Sí. Siguiendo en esa línea, ¿crees que las instituciones fallan en el apoyo a nuevos escritores? Ya no hablo escritores de nuestra edad, sino si realmente se promulga el escribir en los colegios. Yo tuve una experiencia en Tenerife, en La Laguna, y la verdad es que quedé alucinado. Y saliendo de allí me dije, ¿cómo es posible que no se propicie este tipo? O sea, entramos en un aula en la Universidad de La Laguna, nos dieron 2 horas con unos alumnos, al final le pusimos una música durante 5 minutos, que cerraran los ojos e inmediatamente atrás le dijimos, escriban lo que quieran. Alucinante. Sí. Es cierto, ¿qué es lo que está fallando, Juan? Acabas de nombrar una isla que para mí personalmente, promulga mucho la cultura entre los jóvenes, ¿vale? Cosa que en Gran Canaria no se hace. Eso en primer lugar. ¿Qué falla? Pues mira, falla muchísimas cosas, falla la tecnología, porque están más pendientes de la tecnología que coger un libro, fallan profesores, fallan instituciones, fallan muchísimas cosas. ¿Vale? ¿Desde dónde se debería de alentar el tema a la escritura? Da igual, porque el escribir es como montar en bicicleta y como todas las cosas. Claro. Es decir, una vez que te metes, hombre, lógicamente tienes que tener una preparación, conocer y demás. Escribir mejor o peor, pero escribe mejor o peor, pero de lo que se trata, porque si cogemos cualquier libro de esto, al final lo abres por una hoja y resulta que lo que vas a ver plasmado ahí son sentimientos puros y duros, que es lo que realmente llega. Estamos hablando después de otra poesía a nivel alto, de los grandes, que yo a veces los leo y digo, Dios mío, ¿dónde me he metido, no? Claro, Es decir, claro. esta es la historia. Entonces, se trata de acercar más las letras, la escritura, De a los más promoverlo, jóvenes no y se de hace. promoverlo. Ya hay en los colegios y en los institutos ya hay un esfuerzo, no para que escriban, sino para que lean.
Esa es otra. que es más sencillo de hacer y sin embargo hay dificultades, imagínense, para escribir. Por eso comentaba antes que la tecnología nos ha hecho flacos favores a la juventud en ese aspecto. Yo recuerdo de crío que estaba aburrido y mi madre me decía, pues toma, ponte a leer o ponte a escribir. Y me daba un lápiz y un papel y a escribir. Hoy en día un niño está aburrido y le dice, toma la Play Aquí, o toma el móvil. juego. Sí, pero a diferencia, en cuanto a eso de la tecnología, Juan, discrepo algo contigo en el sentido de que si tú antes escribías, hablamos de años tú antes escribías y para que te leyera un mexicano, un colombiano, un tal, era difícil. Por supuesto. Hoy, sin embargo, con la tecnología, tú hoy escribes y te leen en todo el planeta. Sí. Sí, sí, pero a ver, partimos de la base de ¿dónde debemos de inculcar a los niños a leer y a escribir? En la escuela. Desde pequeño. Desde pequeño. Y en la casa. Sí, a mí personalmente yo digo, Las plumas también lloran, está en toda Sudamérica, en la península, en las islas, en Sydney, gracias a la tecnología. Claro, o sea, claro. la tecnología hay que saberla aprovechar. Claro. No todo es malo, ¿vale? Exacto. Entonces, yo me he dado a conocer en Sudamérica gracias a Facebook. Y gracias a Facebook me mandaban a pedir libros que yo mandaba por correo para allá. O sea, Claro. lo que pasa que sí, vuelvo a recalcar, es dónde debemos de incidir en los críos para que sepan. Claro, un mal uso de la tecnología, tecnología. dar malos resultados. Efectivamente. Y una orientación hacia lo positivo, pues nos viene bien, es una herramienta. Y luego, pues en el colegio. En el colegio, está claro. Date cuenta que hoy por hoy puedo comentarte algún que otro instituto donde ya no utilizan libros, ahora utilizan tablet. Claro. ¿Sabes qué? Sí, no, eso se nota en que los que tenemos una cierta edad, cuando vamos a leer un libro, nos gusta más tocar el papel que leerlo en pantalla. Yo prefiero papel. En papel. Mientras que la gente más joven, pues ya lo lee en pantalla directamente y del papel ha pasado, ¿verdad? Eso ahí se nota ese cambio Sí, generacional. sí. Y así se va desvirtuando también lo que es la escritura, porque es un corta y pega. Claro. O voy a escribir algo y bueno, allí ya te sale la palabra correcta, no la terminas de escribir, sino pinchas y Sí, ya te sale sí, la palabra y correcta. al final la ortografía la corrige el aparato y no la persona. Efectivamente, y se pierde toda esa ortografía. Sí. Que aún así, yo por ejemplo, todavía sigo fallando en mi ortografía de vez en cuando. Está claro, no hay pero nadie que esté libre de pecado. De por pecado. supuesto, pero no soy incapaz de... todos mis poemas están escritos a mano, todos. Luego para subirlo a Facebook Claro, o para las hay redes que- sociales, pues hay ya que lo plasmo traspasarlo. en eso, pero todos están manuscritos y escritos a mano de mi puño y letra. Sí, porque además se corrige muchas veces y vas para atrás, alteras, o sea, los fraguas en el papel. Exacto. En el papel Es de- que es realmente donde nace. que es donde, O sea, se, donde nace la donde poesía. se debe hacer. A mí me pasa lo mismo, ¿no? Tengo todo escrito en Claro. papel y lápiz, no bolígrafo. Sí, lápiz, Papel para y poder retocar lápiz. Y los retoques no en el papel, porque ese es el original. El retoque se hace Sí, en En el un papel Word, aparte. en el Word o en los márgenes. o en otro papel aparte. Pero, en papel aparte. porque cuando te surge, me imagino que te pasará lo mismo, Juan, o por lo menos yo, cuando surge eso, escribes y tú dices, pero bueno. Sí, luego hay Y que luego darle, ya hay que pulirlo. Le das la forma, lo que sea, pero aquel es el original. Sí, ¿no? hay que pulirlo. Y dices, pero bueno, en aquel Esa es momento la que primera estaba- esencia. Esa es la primera Efectivamente. esencia. Sí, la idea que querías expresar. Después hay que pulirlo para que quede Efectivamente. aceptable, ¿no? Yo siempre procuro llevar un papel y un lápiz conmigo, y si no lo tengo, sí es cierto que tiro del móvil. En alguna Claro. ocasión he tirado porque me vino una frase. Y la graba. La Y graba. sí. Yo recuerdo una vez que iba acompañando a mi mujer de noche subiendo unas escaleras y miré y dije, oye, ¿dónde está mi luna de noviembre? Y me gustó la frase. La Y graba. la guardé en el móvil y ahí la dejé. Antes de que uno se olvide, sí. Pues con el paso del tiempo, cuando el famoso atentado de París, me acordé de esa frase y ahí nació el poema a París, ¿quién me robó la luna de noviembre? ¿Quién me robó? Fíjate. Sí. Sí, De una frase, pues ya un poco más tarde las musas dijeron, bueno, yo te dejo ahora la frase, que ya más adelante
Lo metiste en el desván, Juan de las Musas, Exacto, y y para ya recuperarlo en el futuro. Efectivamente. Cuando la situación es muy interesante, incluso anotarlo en los márgenes y tal, porque con el paso del tiempo luego ves cómo evolucionaste en la ejecución de ese poema, cómo cambiaste los detalles, que también es importante, por lo menos creo yo que para el autor es importante ver cómo fueron los retoques y por qué. Exacto, sí. ¿Por qué se hicieron? El propio proceso creativo, ¿no? Efectivamente. Queda registrado de alguna manera. Pues es muy interesante. Creo que ibas a hablar ahora de algo de fotografía. Sí, bien, vamos a hablar un poco de fotografía. Juan empezó publicando y además siempre lo hacía, daba sus buenos días con una foto detrás, la que Sí. también creo que te inspiraba, ¿no? Y también plasmaba en las Sí, redes sociales. aquí en tu libro, El desván de mis musas, aparte de los aparece. poemas, también está complementado con fotografía, como fotografía. ustedes pueden ver, que es muy interesante porque es un conjunto, es como lo que decías con la música, en este caso es con fotografía. Con fotografía, sí. Eso nació a raíz de que tuve que empezar a trabajar de noche. Me pusieron en el turno de noche. Y bueno, como bien decía Carmelo, yo sacaba la fotografía, daba los buenos días con algún paisaje canario y sacaba las fotos y sobre la marcha tenía que parar el coche porque esa foto plasmada me llamaba la atención y sobre la marcha escribía un verso sobre lo que estaba viendo. Y de ahí nació lo de ponerlo añadirlo. también, plasmarlo en el libro, la fotografía con el verso. Hombre, es un complemento interesante, ¿no? Porque además describe el mismo sentimiento o lo que tú sentiste en ese momento, Exactamente, lo que sentía al plasmar esa fotografía. Al plasmar esa fotografía. Es muy interesante que no es un texto como pasa con los clásicos, que es poesía todo, en fin, letra por todos los lados. Hace 6 años, y si me lo permite Juan, cuando empezamos aquellos famosos recitales que iban acompañados de música, de vídeo, en alguna ocasión y más tarde nos atrevimos con pintura y algo más. Ujú. Y alguien llegó a decir que estábamos ultrajando Ah, sí. la poesía. Cierto que se comentó y como bien dije antes, o como bien hacemos nosotros, lo que hacemos es de esa forma tratar de hacer llegar la poesía a una variedad de personas diferentes. O sea, a quien tiene un nivel cultural muy alto como al que tiene un nivel cultural muy bajo. Claro. Hay personas mayores que no tienen un nivel cultural muy alto, pero nos acompañan siempre porque les gusta nuestra forma de hacer la poesía, porque les llega, porque la forma de transmitirlo también es un trabajo. Que curiosamente más tarde empezaron a hacerlo igual. Efectivamente. Claro, Sí, claro. sí. ¿No? Y que a lo mejor a una persona le despierta la sensibilidad a la foto y es como abrir la puerta que permite que la poesía esa, que a lo mejor al principio no le decía tanto, le diga más cosas. Es decir, exacto. es una sinergia Exacto. entre las dos cosas. Yo pienso que sí, que las fotos no desmerecen para nada, y además el que no quiera ver la foto que lea el texto solamente, ¿no? Efectivamente. Claro. De todas formas, si ves la foto y lees el texto, están en conjunción una cosa con Sí, la sí, otra. están conectados, efectivamente. Pero es un tema curioso, pero yo creo que cada vez se ve más lo de incluir las fotos, dibujos, no solo fotos, sino también dibujos de distintos autores, complementando a los textos en poesía e incluso en prosa, ¿no? Sí. En narrativa también en se narrativa, está usando mucho. Quizás, pero por eso, porque es más llamativo a la hora de leer. Hay personas que a lo mejor le cuesta más o le aburre más leer todo un texto o todo un poema a tener algo plasmado que le llama la atención y pues voy a seguirlo leyendo porque a ver a dónde quiere llegar con... Que entra por la vista. Ujú. Sí, no, está claro que la fotografía tiene un papel relevante, que era un tema que queríamos tratar, porque bueno, todos hacemos fotos, pero algunos con gran sensibilidad artística, pero una cosa diferente, creo yo, porque en la poesía tú eres creador y a lo mejor en la foto eres
receptor o tienes una sensibilidad de algo ya creado. Y le das al botón y captas un momento. Claro que hay que tener sensibilidad para captar ese momento, pero lo que capta ya estaba creado. No tiene la misma relación que el poema. El poema sale de ti y la foto viene de fuera. Exacto. ¿Verdad? De todas formas, yo te digo, conozco unos cuantos fotógrafos en común que, a ver, hay que tener, como bien has dicho, esa sensibilidad para sacar esa fotografía en ese momento. Captar el y instante. captar la esencia de lo que quiere. Sí. Yo tengo una muy buena amiga que me hizo unas cuantas fotos y yo le dije, sacarme fotos es difícil, con lo feo que soy. Y yo siempre le digo lo mismo, o sea, yo me siento vivo en esa foto. En la foto. ¿Vale? Claro. Yo veo las fotos que ella publica y demás y decía, pero es que está vivo. Impacta. Está vivo. Hay esencia, hay sentimiento, hay Sí. esa alma del fotógrafo. Está captada. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos con el tema de la poesía y estamos hablando también de la fotografía como complemento con Juan Pérez Santana, nuestro invitado de hoy, que nos estaba contando la relación o la sinergia que hay en algunos de los libros, concretamente en el libro El desván de mis musas, de él, en el que se conecta la imagen con el contenido del poema. ¿Piensa seguir en esa línea o va todo un poco mezclado? Va un poquito mezclado, quizás son momentos. En este caso fueron momentos que, oye, me llamó la atención sacar la fotografía aquella y automáticamente me vino el verso. Depende de las musas. Sí. Depende de las musas. Bueno, de todas formas tengo unas cuantas fotografías. Te puedo asegurar que más de 100 fotografías que tienen su verso. Bien, y ahí las tengo guardadas. Ahí que da para otro libro. Un pequeño detalle de... que da para otro libro, ¿verdad? Claro, 100 es un buen libro. Sí, nosotros, bueno, la fotografía, que todo el mundo hace fotos y tal, pero muchas veces puede tener un contenido artístico, el que tenga sensibilidad para hacerlo, también puede tener un valor histórico, porque a lo mejor la foto lo que hiciste fue a una persona, pero el fondo con el tiempo termina siendo relevante de cómo había evolucionado la ciudad, que era lo que se veía detrás para un investigador a lo mejor un siglo después. Es decir, que la foto tiene su contenido global. Sí, yo pienso también que es otra forma de... Antes decíamos que con la poesía lo que hacemos es expresar sentimientos. Yo creo que con la foto también se expresan sentimientos. Es otra forma de hacerlo, pero también
el profesional o el aficionado, porque igual El no aficionado hay que no. ser profesional, y hoy más con la tecnología, Con la tecnología como ha que avanzado, hay. que con un móvil puedes captar. O sea, el otro día no recuerdo yo dónde estaba, y de buena primera me enseñan una foto y habían captado, pues no sé si era un carpintero que se había perdido por ahí, y además, ¡plá!, en el momento justo, ¿no? O sea, estaba allí, ¡pum!, y lo captó. Creo que en la fotografía también se puede volcar los sentimientos. Para que un fotógrafo haga una exposición fotográfica igual que se puede presentar un libro, yo creo que habrá hecho 5.000 fotos. Claro. Y de las 5.000 saldrán 20, porque son las que a él le la dice, que captó tal. el momento. Pero ya no solo es lo que a él le diga, sino después lo que el observador ve en esa fotografía. Y seguro que si consigue que pasen por allí un número determinado de personas, que cada uno vea algo diferente. Sí. Con lo cual, eso ya es un éxito, ¿no? Sí, sí, Total, sí. sí, total. sí. Yo he ido a exposición de fotografías y la verdad que, como bien comentaba antes, captas la esencia de ese momento, captas la esencia del fotógrafo. O sea, está detrás de un objetivo, pero plasma su alma en Su esa alma fotografía. en la elección que hace. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí. Y como bien dice Carmelo, a lo mejor ha sacado 5.000 fotografías para 20. Sí, sí, no, eso es lo habitual. Pero efectivamente, Va a ser muchísimas. es tiempo, es dedicación, Claro. es saber esperar. ¿Cuántos lápices, cuántas gomas? Es como cuando escribes que corriges una vez, corriges otra, a lo mejor hasta lo borras porque aquello no te terminó gustando. Es decir, hay un montón de ensayo, error, Exacto, sí. hasta que se acierta, ¿no? Hombre, yo creo que además la fotografía lo que tiene ahora es la facilidad tecnológica, lo que tú decías. Antes tenías que sacar el carrete, mandarlo a revelar, tenía un costo elevado. Y hoy, con el móvil, o ya si tienes una máquina un poquito más profesional o más seria, pues sacas más fotos, pero sacas la tira de ellas, las retocas, porque eso es otra. Hay quien es partidario del Photoshop o no del Photoshop, pues depende. Si es para quitar los puntitos que salieron por ahí que no debían estar, es un retoque. Ahora, si es para quitarle la barriga a un gordo, es pues... que ahí está desvirtuando la fotografía, Claro, la esencia de la fotografía. claro. Entonces, el retocarla porque a lo mejor un rayito de luz Sí, que te te ha quedaba incidido mal. un poquito y demás. Oye, sí, Sí. yo estoy de acuerdo también con eso. Pero cuando ya se retoca tanto la fotografía, es desvirtuar la parece otra fotografía. persona, Ya no hay... retocan las personas, las Hombre, modelos. yo en ese aspecto, José Luis, con respecto a la fotografía, estoy a favor y en contra del retoque. Tú haces una fotografía y la haces al natural. Yo he visto fotografías de personas mayores que te la hacen con un gran angular y se le ve hasta la más mínima. Pero ahí arruga, querías ¿no? remarcar la edad, que ahí debían salir las manchas. Efectivamente. Entonces, esa es perfecta, sin retoque, ¿no? Pero después hay otro tipo de fotografía. Yo tengo un amigo de Península que falleció su mujer, él es aficionado a la fotografía y está dedicado hoy al mundo de la fotografía. Ya está retirado y es que tenemos una amiga común que dice, no me gusta, pero ¿cómo no te va a gustar? Pero si es que convierte cada fotografía en un auténtico cuadro. Sí, ¿Qué ocurre? Que la retoca. la retoca, claro. La retoca, pero la retoca no o sea, en cuanto a colores. O sea, ¿cómo ve él esa fotografía? Y tiene fotos maravillosas. O sea, tú entras y dices, esto es un cuadro. Siempre se mejora el color, Sí, el contraste, claro, la luz. Claro. Sí, pero hace la fotografía mucho más bella. yo creo que quien lo ha desvirtuado un poco es la fotografía comercial, sobre todo en modelos para la moda y tal, que al final le quitan la arruguita, le quitan el lunar que tenía. Claro, tal, estamos hablando de otro tipo de están fotografía. transformando en otra cosa. En otra cosa, distinta. exactamente. No mejorando, o que tu ojo captó una cosa y la foto no la sacó del todo. Y luego lo intenta llevar a donde tu ojo lo había visto. Exacto. que es decir, es un tema peliagudo, ¿no? Pero yo sí soy partidario que en ese tipo de fotografía, este hombre, ya digo, este amigo se dedica a la fotografía de paisajes,
y son espectaculares. Pero se puede pasar 3-4 horas a lo mejor en la puesta de sol o en la salida de sol Claro. para pillar la mejor foto. Pero es que una vez la hace, la edita, no es que la retoque. Una cosa es retocar la foto Sí, no, y otra cosa es me darle edita. colorido a la Sí, foto sí. y mejorar la Mejorarla. foto para convertirla, ya te digo, en un auténtico Sí, cuadro. probablemente lo que ves, ya te digo, que ven tus ojos. Muchas veces hemos visto una puesta de sol preciosa, le has hecho una foto y cuando ves la foto está totalmente deslucida. Exacto. Sí, sí. No ve lo mismo que tu ojo. Entonces, si con el Photoshop le puedes subir los colores y llevarlos más o menos a lo que tú quieres. o incluso un poquito mejor, pues tampoco sería No, nada es malo, ¿no? Hombre, ¿qué pensarán el que inventó, qué pensará el que inventó la fotografía en su día, que no me acuerdo quién fue? Gutenberg, la imprenta. No, Daguerre. No me acuerdo. Cónchale. Lo tengo La ahí reacción apuntado. de la plata de y la tal, plata y tal. sí. Entonces, antes que se tenían que meter de un tal, y Se hoy empezó los daguerrotipos, empezó claro. los daguerrotipos, después los cianotipos y luego ya se empezó con la plata. Tú que eres un hombre de No, física. se empezó con la plata. Pero y tal. hoy lo sencillo que es pum. Sí, ¿no? y y con la capta, definición, ¿no? con la definición que se saca, con una cantidad Además que de no hace falta píxeles una que luego cámara. puedes ampliar, retocar, elegir una parte de la foto, que antes era un proceso muy, muy complejo, muy costoso. Pues yo creo que es una afición muy interesante y si está complementada con las letras. con las letras, pues mejor que mejor, ¿no? Yo creo que todas las artes bien complementadas siempre mejora. Siempre, La poesía sí. con música, Con fotografía. con baile, no solo la poesía, Todo, todas toda- las artes bien complementadas, Bien conjuntadas. hace embellecer un poquito más Sí. Sí. cualquier tipo de arte. Yo creo que muchas veces no se ve tanto de eso porque lleva un trabajo grande, incluso complementarlo, buscar el momento oportuno de la foto que entra con el poema, de cuando entra el baile, lleva una coreografía detrás que también tiene que estar muy bien hecha porque si no a lo mejor se estropea. Sí, claro, o sea, como comentábamos antes, tiene que ser ensayo, ir milimétricamente, sabiendo cuándo hay que entrar, cuándo no. Claro, es como un director trabajo de bastante- teatro que tiene que estar dirigiendo todo eso, ¿no? Exacto, sí. Sí, la coreografía y es complejo. Que no deja de ser también fotografía, porque en una actuación poética, de recital, existen muchísimas fotografías. Yo, y creo que tú también, Juan, tenemos momentos de fotografía, o sea, momentos de estar recitando y salir fotografías increíbles. Yo recuerdo de una vez, la segunda vez que yo recitaba en la provincia. Yo no sé si tú estabas ahí ya, Juan. El primero fue en la biblioteca y el segundo fue en la provincia. Pues mis hermanas acababan de fallecer Sí, estaba allí. y yo llevé un ramo de rosas. Pues alguien, justo en ese momento en recitando, o sea, abrazado al ramo de rosas, que era enorme, grande, ¿no? Un pie y luego el ramo, ¿no? Yo es que cuando veo esa foto digo, joder. Claro, es que tenía un contenido emocional muy fuerte detrás, claro, fuertísimo. Y entonces, fíjate tú lo que puede conseguir también. Eso lo ve una persona normal y dice, bueno, vale, sí, una foto, un señor, pero ahora Claro. clávala al lado. El poema, El poema, y- la descripción exacto, y y ve plasmado el sentimiento de ese momento Claro. en la fotografía. En la fotografía. claro, el contexto que rodeaba la fotografía, sí. Yo creo que se potencia, es una sinergia, una cosa potencia a la otra, ¿verdad? Total. Bien, y entonces cuéntanos un poquito. El futuro. El futuro, los próximos proyectos, así, El los futuro. inmediatos y los más lejanos. El futuro. Bueno, pues como comentaba antes, estoy preparando, no sé si sacar otro libro de poemas o dedicarme un poquito más al de relatos También eróticos. narrativa. Ese está interesante, Juan. ¿Verdad? Te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Seguro que lo leerá mucha gente. Ahí estoy. No serán las 50 sombras de Grey, Claro. pero se intentará mejorar. Me ha gustado eso, me ha gustado eso.
Y bueno, pues seguir moviéndonos en el círculo cultural, tratando de hacer cositas, tratando de hacer recitales poéticos, donde me invitan ahí voy a aportar mi granito de arena. Estos días estuve, el sábado precisamente, estuve en el Centro Comercial La Ballena, que pues me invitó la Asociación Mujer Canaria del siglo XXI para hacer 2 poemitas sobre la mujer. Y siempre moviéndome en ese ámbito. En ese ámbito, sí. Moviéndome entre islas, sobre todo en Tenerife. Cada 2 por 3 voy allá. A ver si secuestramos a Luisa Chico, nos la traemos para acá, para que potencie aquí, ¿no? Para que potencie un poquito más aquí, porque sí hay diferencia entre una isla y otra. Se nota la diferencia. Se nota. Sí. Allí el tema cultural se lleva mucho más y te digo, yo la primera vez que fui para allá, una anécdota, me enteré por Facebook, un micro abierto en un bar. Dije, micro abierto, ¿y esto qué es? Contacto con el chico que lo estaba llevando y le digo, oye, ¿qué es esto del micro abierto y tal? No, pues nos reunimos y tal, pues el que canta, el que baila, el que recita poesía. Digo, pero es que yo soy de Las Palmas y tal. Pero me voy para allá, si me invitas me voy. Vale. Me cogí el barco y me marché. Cuando llego allí, abren el bar, yo estaba en la puerta, el chico mira para mí y dice, ¿tú eres Juan, el de Las Palmas? Digo, pues sí. Pero es que viniste, digo, muy claro, pues sí, me vine, vente para acá. Y me asombró porque la mayoría de la gente que estaban recitando eran gente jóvenes. Chavales de 16, 17, 20 años. Sí, que no es muy habitual. Que yo decía, si parezco el abuelo de todos ellos aquí. Y la verdad que me sorprendió mucho y el acogimiento que tienen hacia otras personas de fuera. ¿Vale? A mí me acogieron muy bien. Hice un poemita un poquito triste, Morte praedixi, muerte anunciada, un poema bastante doloroso. Y la verdad que cuando terminé... Te acogieron estupendamente. Sí. Bien, Juan, se nos ha acabado el tiempo. Se hace corto. Porque siempre se nos queda corto. Espero que les haya gustado y sobre todo que lean los libros de poemas de nuestro amigo Juan, que son muy interesantes. Y que también que le cojan gusto a la poesía, no solo los de Juan, sino a la poesía en general. Y esperamos tenerles con nosotros en el próximo programa. Buenas noches. Buenas noches.